Cordial saludo, estudiantes. Vamos a ver el tema suma de vectores por el método gráfico o también conocido como método del rectángulo. Favor tener los materiales de trabajo a disposición. Bienvenidos. Veamos en contexto en qué consiste la suma de vectores. Tenemos una moto con una velocidad de 80 km por hora, la velocidad de la corriente 20 km por hora, las dos velocidades en la misma dirección. La velocidad resultante sobre la moto va a ser de 100 km por hora. En esto consiste la suma de vectores. Dados dos o más vectores, encontramos un único vector llamado el vector suma o vector resultante. Antes de continuar, los invito a ver mi video cómo ubicar vectores en coordenadas geográficas, donde explico el paso a paso para ubicarlos correctamente. En el ejemplo 1 vamos a sumar dos vectores. Primero ubico uno de los dos vectores en el plano. Voy a iniciar con el vector A, 7 unidades, un ángulo de 60 grados medidos del este al norte. 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados. Trazamos la recta que va a contener la magnitud vectorial. Defino la escala, voy a asignar un centímetro equivalente a una unidad. Usted puede definir una escala distinta. Realizo la marcación de las unidades, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima unidad. Esta marcación es opcional, no es obligatoria. En este primer ejemplo la vamos a realizar. Punta, que es la que me define la dirección, 60 grados. Y recordemos, origen del vector, final del vector. Repito, origen del vector, final del vector. Continuamos ubicando el segundo vector con la siguiente condición. El origen del segundo vector debe coincidir con el final del primer vector. Repito, el origen del segundo vector debe coincidir con el final del primer vector, con las características dadas. Para ello, realizamos una traslación del plano. Observen cómo realizo la traslación. El eje horizontal debe ser paralelo a la recta este-oeste y el eje vertical debe ser paralelo a la recta norte-sur. El origen del plano debe coincidir con el final del vector. Luego procedo a ubicar el segundo vector. 10 unidades, un ángulo de 70 grados medidos del norte al este. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 grados. Trazamos la recta, recordemos la escala, un centímetro es equivalente a una unidad, por lo tanto 10 unidades van a estar representadas por 10 centímetros. Realizo la marcación, quinta unidad, sexta, séptima, octava, novena y décima unidad. La punta, valor del ángulo, damos el nombre al vector y atentos al siguiente paso. Vamos a dibujar la resultante. Para ello, unimos el origen del primer vector con el final del último vector. Repito, trazo una línea recta que una el origen del primer vector con el final del último vector. Trazamos la recta. Observamos que esta recta tiene una longitud de 16 centímetros. Por tanto, el valor de la magnitud de la resultante va a ser de 16 unidades. Realizo la marcación. Primera unidad, hago lo mismo con las demás unidades. La resultante va a tener un origen. El origen de la resultante coincide con el origen del primer vector y el final de la resultante coincide con el final del último vector. Repito, el origen de la resultante coincide con el origen del primer vector y el final de la resultante coincide con el final del último vector. Luego la punta de la flecha va a estar dibujada acá.
Esta resultante también tiene un ángulo. Borramos acá el ángulo del primer vector y medimos el ángulo de la resultante. Voy a medirlo del este al norte. 10 grados, 20 grados, 30 grados y aproximadamente 35 grados y medio. Los nombramos, damos el nombre a la resultante, A más B igual a 16 unidades, o más específicamente resultante igual a 16 unidades. No olviden colocar un segmento dirigido acá en la parte superior, que es el que nos confirma que corresponde a una magnitud vectorial. Por último, damos las características de la resultante: 16 unidades, un ángulo de 35.5 grados, medido del este al norte. De esta manera finalizamos el ejemplo 1. Van estudiantes ahora a trabajar de manera independiente. Van a realizar dos ejercicios. El ejercicio 1 van a sumar 3 vectores. Pausen el video y luego regresan a verificar la solución. Continuamos. Dibujo el plano. Voy a iniciar con el vector B. Puedo iniciar con cualquiera de los 3 vectores. Recuerden que la suma vectorial cumple la propiedad conmutativa. Inicio con el vector B. 260 unidades, un ángulo de 30 grados, medido del oeste al norte. 10, 20 y 30 grados. Defino la escala. Voy a asignar que 1 centímetro es equivalente a 20 unidades. Usted puede escoger una escala distinta, no lo olviden. Si 1 centímetro es equivalente a 20 unidades, 260 unidades van a estar representadas por 13 centímetros. Punta de la flecha, valor del ángulo y atentos a la condición de suma. Elegimos el segundo vector. Yo voy a elegir el vector C. Condición de suma. El origen del segundo vector debe coincidir con el final del primer vector, con las características dadas. Damos el nombre al vector, traslación del plano, un ángulo de 40 grados medidos del sur al oeste. 40 grados, 10, 20, 30 y 40 grados. Trazamos la recta que va a contener la magnitud vectorial. No olvidemos la escala: 1 centímetro equivalente a 20 unidades. Luego 160 unidades van a estar representadas por 8 centímetros. Punta de la flecha, valor del ángulo, nombre del vector. Continuamos. Tercer vector, que sería el A. Condición de suma. El origen del tercer vector debe coincidir con el final del segundo vector. Repito, el origen del tercer vector debe coincidir con el final del segundo vector. Realizo la traslación, ubico el vector, 120 unidades, medidos en un ángulo de 60 grados del sur al este. ...10, 20, 30, 40 y 50 grados. No olvidemos la escala: 1 centímetro igual a 20 unidades, por tanto 120 unidades van a estar representadas por 6 centímetros. Punta de la flecha, valor del ángulo, damos el nombre al vector y en este momento vamos a trazar la resultante. 1 con una línea recta, el origen del primer vector con el final del último vector. Repito, trazo una línea recta que una el origen del primer vector con el final del último vector. Trazamos la recta. Esta recta tiene una longitud de aproximadamente 12.4 unidades. Debemos de realizar la conversión para saber de cuántas unidades corresponden al vector. Corrijo, 12.4 centímetros.
Recordamos que la resultante tiene un origen que coincide con el origen del primer vector y tiene un final que coincide con el final del último vector. Luego la punta va a estar dibujada acá. Esta resultante también tiene un ángulo. Voy a medirlo del oeste al sur. 10 grados y 16 grados aproximadamente. Ubicamos el valor del ángulo. Damos el nombre a la resultante igual a 248 unidades, luego de realizar la conversión. Por último, damos la resultante con las características: 248 unidades, un ángulo de 16 grados medido del oeste al sur. De esta manera finalizamos el ejercicio 1. Recuerde que si usted eligió una escala distinta, la longitud de los vectores no va a corresponder a esa misma longitud, va a ser otra longitud. Esta longitud de los vectores depende de la escala que usted asignó inicialmente. Finalizamos primer ejercicio. Van ahora a realizar el segundo ejercicio. En esta ocasión vamos a sumar 4 vectores. Pausen el video, realizan el ejercicio y luego regresan a verificar. Continuamos. Voy a iniciar con el vector C, 18 unidades, un ángulo de 40 grados, medidos del este al norte. 10, 20, 30 y 40 grados. Definimos la escala. Voy a asignar un centímetro equivalente a 2 unidades. Recuerde que usted pudo haber definido una escala distinta. Si un centímetro es equivalente a 2 unidades, 18 unidades van a estar representadas por 9 centímetros. Punta de la flecha, valor del ángulo, nombre del vector. Escogemos el segundo vector. Yo voy a escoger el vector B. Recordemos la condición de suma. El origen del segundo vector debe coincidir con el final del primer vector. Realizo la traslación, ubico el vector, 10 grados medidos del oeste al norte. 10 grados. Dibujamos el vector, tenemos presente la escala, 22 unidades estarán representadas por 11 centímetros. Punta de la flecha, valor del ángulo, damos el nombre al vector, elegimos el siguiente vector, está pendiente el vector D y el vector A. Yo voy a escoger como tercer vector el vector D. Luego, el origen del tercer vector debe coincidir con el final del segundo vector, con las características dadas. Realizo la traslación, ubico el vector, 14 unidades, un ángulo de 60 grados medido del sur al oeste. 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados. Recordamos la escala. Luego 14 unidades van a estar representadas por 7 centímetros. Punta de la flecha, valor del ángulo, damos el nombre al vector y continuamos con el cuarto vector, que para el caso sería el vector A. Condición de suma. El origen del cuarto vector debe coincidir con el final del tercer vector. Repito, el origen del cuarto vector debe coincidir con el final del tercer vector. Realizo la traslación, ubico el vector, 12 unidades, un ángulo de 20 grados medidos del norte al este. 10, 20 grados. Según la escala, 12 unidades estarán representadas por 6 centímetros. Damos el valor del ángulo, nombre del vector y en este momento vamos a trazar la resultante. Recordemos, unimos el origen del primer vector con una línea recta hasta el final. Repito, trazo una línea recta que una
el origen del primer vector con el final del último vector. Trazamos la recta. Observamos que tiene una longitud de aproximadamente 13 centímetros. Luego la magnitud de la resultante va a ser de 26 unidades. Recordamos que la resultante tiene un origen que coincide con el origen del primer vector y un final que coincide con el final del último vector. Luego la punta va a estar dibujada acá. Esta resultante también tiene un ángulo. Vamos a medirlo. Voy a medirlo del oeste al norte. 10, 20, 30, 40 y 51 grados aproximadamente. Damos el valor del ángulo. El nombre resultante igual a 26 unidades. Recordemos el segmento dirigido acá en la parte superior que nos confirma que es un vector. Por último, damos la resultante con todas las características, 26 unidades, un ángulo de 51 grados medidos del oeste al norte. De esta manera finalizamos el ejercicio 2. Estudiantes, si saben de algún compañero que necesite esta información, favor compartirla. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos vemos en mi próximo video.